Hola amigos de Salud y Bienestar, les habla su psicólogo Andrés Ríos. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente especial porque es algo que nos ha afectado durante todo este tiempo y es el tema de los duelos, de las pérdidas, eso que sacude nuestra alma y ese va a ser el tema de hoy, entonces muy atentos. Bueno, para empezar a hablar de los duelos es importante empezar a hablar de las pérdidas. Y nosotros hemos perdido muchas cosas en nuestra vida, personas importantes en nuestra vida, pero hay dos tipos de pérdida. Está la pérdida tangible, que yo puedo cuantificar, que yo puedo sopesar. Boté un billete de 20,000. Es el billete de 20,000. ¿Sabes cuánto te valió esa pérdida? Y eso es tangible. Pero aquí lo importante son las pérdidas intangibles, lo invisible a los ojos, lo que no puedes medir. Uno de los ejemplos que puedes ver es que te roban un reloj. Claro, está el susto, el miedo de que te roben y que te quiten el reloj. El reloj tiene una pérdida tangible, es un reloj. Y ese reloj tiene un precio en el mercado, ¿cierto? Ya sabemos cuánto puede valer. Coloquemos en ejemplo, vale 800,000 pesos ese reloj. Bueno, también dólares, digamos, vale $500 ese reloj. Esa es la pérdida tangible. Pero pensemos por un minuto que ese reloj te hicieron un regalo de ese reloj en un momento importante de tu vida, en una graduación, en un cumpleaños muy especial que te lo regaló tu mamá y tu papá conmemorando algo. Imaginemos que tiene eso. Ese reloj es único y la pérdida de ese reloj no lo reemplaza comprar otro mejor, otro del mismo valor o otro idéntico. No lo reemplaza. Y esa es la pérdida intangible. Eso es lo que hemos estado viviendo apenas sale nuestro COVID-19 y empieza a transformar lo que es la sociedad. Y aparece esta pandemia. Y empezamos a enfrentar múltiples duelos, múltiples pérdidas. Pérdidas que podemos tangibilizar, pero pérdidas que no podemos tangibilizar. Que están ahí, en el dolor supremo de haberlas perdido. Cosas que hemos perdido, son varias. Una es, por ejemplo, perdimos esa sensación de control y de certidumbre, la libertad de salir cuando quisiéramos. La pandemia nos dejó en cuarentena y la cuarentena nos dejó recluidos en casa. Perdimos la certidumbre en la vida. Ya nuestra vida no está bajo nuestro control. Esa es una de las pérdidas que tenemos. ¿Podemos medirla? Claro. Si uno mira la pérdida tangible, pues estamos resguardándonos en casa y protegiendo nuestra salud. Pero la pérdida intangible, lo que no se puede ver, esa pérdida de la sensación de libertad, de salir cuando quisieras, esa certidumbre en la vida la perdiste. Son cosas que hemos perdido. Hemos ganado otras, pero aquí estamos en el duelo. Este proceso de pandemia también ha traído efectos económicos, de sustentabilidad. Hemos perdido económicamente y eso ha empezado a golpear nuestras familias, nuestro desarrollo, nuestra forma de vernos. Sé que alguno de los que están viendo este video, tal vez esta pandemia le trajo oportunidades como a muchos, pero realmente la gran mayoría tuvo pérdidas. De enfrentar la vida de diferentes maneras, de perder su trabajo, su autonomía, el nivel de ingresos que tenía y los enfrenta a otros retos. Pero las pérdidas y los duelos más difíciles es cuando alguien que amamos se va. Y de eso es lo que vamos a hablar. Cuando nosotros perdemos a alguien que amamos, no solo la muerte, pero algo específico que pasó con las pérdidas por el COVID, por presunto COVID o por COVID, es que no pudimos despedirnos de nuestros muertos. No le pudimos decir adiós. Entonces ahí entramos como a esas etapas que es importante saber, esas 3 etapas del duelo. La primera, la negación. Me niego a aceptar que perdí. Esta negación es importante en determinado momento. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo niego la pérdida, estoy dejando un lapso de tiempo para que esa red de apoyo, esas personas que están al lado mío, lleguen y me contengan, estén ahí, estemos presentes, estemos contigo enfrentando esa pérdida. Entonces, por algún momento esa negación es importante. Claro, empieza a haber problemas cuando después de un tiempo yo sigo en negación.
El segundo es esa emoción desbordada, esa emocionalidad que se desborda, la tristeza, la culpa, la ira, todo lo que aparece ahí es parte del proceso. Después de la negación vienen todas esas emociones a explotar dentro de nosotros, porque perdimos algo importante, porque perdimos a alguien que es vital para nuestra vida. Y por tercero hay una transformación del dolor. Y hay diferentes transformaciones del dolor. Hay transformaciones de dolor en una ira constante, en una desazón de la vida. Hay una transformación del dolor a vivir sin ganas, a vivir en la tristeza, a vivir en la culpa, a vivir en la ira, en transformar ese dolor en más dolor que se lleva a otras dimensiones, a otros factores, a otras personas, a otros niveles de mi vida. Pero bueno, esto que les estoy comentando viene de un aprendizaje de una de mis maestras de vida, que se llama Gloria Sierra. Y Gloria nos expone y nos propone algo que es del dolor al honor. También es una transformación. A la final, un evento supremamente fuerte en nuestra vida va a traer fuertes transformaciones de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que actuamos. Pero cómo esa transformación en el duelo se lleva del dolor al honor, de hacer honor a nuestras personas perdidas, a esas personas que ya no están con nosotros y que partieron. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de duelo. Esto es también importante que lo miremos. ¿En qué estado estamos? ¿Qué tipo de duelo tengo? ¿Por qué fase estoy pasando? ¿Necesito ayuda de un profesional? Son preguntas que debemos hacernos en este momento, de acuerdo a lo que sintamos en nuestra alma. Vamos a los duelos naturales. Los duelos naturales son aquellos duelos anticipatorios. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no estoy diciendo que sean duelos sencillos, pero si tengo un familiar que lleva mucho tiempo enfermo, un enfermo terminal, pues sabemos que va a fallecer en algún momento y nos preparamos y nos despedimos y estamos con él y estamos en un proceso. Esos tipos de duelos son fuertes porque la pérdida es fuerte, como sea y como la vivamos. Cada persona es diferente, pero al menos te preparas. Están los duelos de difícil manejo, que son duelos muy fuertes porque son, por ejemplo, cuando fallece un familiar en un accidente, o cuando fallece un familiar por hechos violentos. Son temas que no esperamos, que rompen la naturalidad y que son muy profundos y por eso son de difícil manejo. De los duelos más grandes que me ha tocado manejar con consultantes, que es la pérdida de un hijo. Claro, para todos los que hemos perdido en algún momento a nuestros padres es un dolor inmenso, pero la naturaleza es que los hijos entierran a los padres. Por eso es tan difícil cuando es al contrario. Cuando es un padre enterrando a un hijo es un dolor enorme. Son duelos de difícil manejo. Están los duelos suspendidos. Y este duelo suspendido también se le dice como el duelo fantasma o el muerto fantasma, y pasó mucho con el COVID. ¿Qué quiere decir? Se murió nuestro ser amado. No lo pudimos ver. No nos pudimos despedir. Simplemente se fue. Lo llevamos un día a la clínica y meses o semanas después nos pasan sus cenizas. No lo vimos en su proceso, no lo vimos fallecer. Y eso crea un ambiente en el que sabemos que murió, pero también lo estamos esperando. Y eso se llama duelo suspendido. Y hay consultantes que han pasado muchos años de su vida en un duelo sin procesar. Como les dije, hay que hacer el proceso. La negación es importante. Dejar fluir nuestras emociones en ese desborde emocional es importante y transformar nuestro dolor es importante. Pero en estos duelos suspendidos me quedo allí, esperando una persona que sabemos que no va a volver. Y una cosa es la que nos dice nuestra razón, pero cómo me siento adentro, qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Y encontramos estos duelos suspendidos. Y lo que estamos viendo a partir de la pandemia y de las diferentes pérdidas que hemos tenido son multiduelos. Personas y familias que viven el duelo. Está el duelo inhibido. Este es otro tipo de duelo
que es muy fuerte y también lo vimos acá. El familiar que fallece, el familiar que muere, pero de pronto en la familia hay alguien que inhibe su dolor porque responde, porque es el pilar de otros, porque es la mamá que se quedó sin esposo y tiene que mostrarse fuerte frente a sus hijos. Inhibe su llanto, inhibe su dolor. La vida sigue, la vida continúa, pero ese duelo no se ha llevado a cabo. Y eso es un duelo inhibido. Cuando todos muestran la cara de vamos adelante, es un momento duro, pero estamos firmes, pero en la noche, en la madrugada, cuando crees que nadie te escucha, lloras. No tienes cómo soltar todo ese dolor porque dependen muchos de ti y de tu fortaleza. Y todos estos empiezan a ser ambiguos porque se empiezan a mezclar y empezamos a vivir el dolor. Sé que es muy fuerte lo que les estoy diciendo, pero vamos a ver qué podemos hacer para llevar nuestros duelos. Y sobre todo cuando perdemos a alguien. Lo primero, debemos aceptar nuestra pérdida. Es lo primero que debo hacer, aceptar que se fue. Y para hacer eso necesitamos despedirnos. Y sé que muchos, por el proceso de esta pandemia, no tuvo la oportunidad de ver y de cerciorarse, de ver y de despedirse de ese ser amado. Pero necesitamos aceptar y hacer un proceso, así sea simbólico, de despedida. Necesitamos aceptar que se fue. Y una de las cosas que hace parte de ese aceptar lo que se fue es dejar a los muertos en su lugar. Hacer una despedida formal. Sin importar la creencia religiosa que tengas o el proceso que realices con los que se van. Pero necesitas despedirte de él y dejarlo en su lugar. Lo segundo es toda la parte emocional. Y esa parte emocional de lo que sientes es supremamente importante. Primero, dejarlo fluir. Hay que dejar fluir lo que sientes, hay que dejarlo salir, hay que expresarlo. Los duelos inhibidos son muy difíciles porque se quedan ahí también suspendidos en esa cáscara de supuesta fortaleza. Mientras sigues y sigues, necesitas sacar y desbordar, necesitas llorar, necesitas vivir el duelo, necesitas expresarlo y expresarlo con otros. Cuando yo tengo dificultades en expresión, vamos donde un profesional, donde un psicólogo que nos ayude a sacar y a fluir esas emociones. Entonces, lo primero lo dejo fluir. Lo segundo es hacer consciente ese sentir. ¿Y yo cómo hago consciente ese sentir? ¿Cómo se siente en mi cuerpo? ¿Cómo se siente en mi cuerpo la tristeza? ¿Cómo se siente la culpa? ¿Cómo está pasando y qué está pasando en mí? Y tercero, ¿qué aprendes de ese dolor? ¿Qué aprendes de ese sufrir? ¿Qué aprendes de esa tristeza? ¿Qué estás aprendiendo? Aprendes de ti. No lo evitas, no evitas el dolor, lo vives, lo dejas fluir y aprendes de él. Por último, cuando yo hago ese proceso emocional, empiezo a hacer homenajes. Y es pasar del dolor al honor, como diría Gloria Sierra. ¿Cómo paso del duelo al honor, a la honra, a la vida que ya no está, a la ausencia que ya no está, pero le hago honor a ella? Y hago homenajes, porque la vida sigue, pero sigue en un honor y honra a lo que aprendimos y a los bellos momentos que nos dejó, al afecto y a la alegría que está en nosotros y cómo la brindamos en otros. Para no quedar en un duelo suspendido, necesito pasar del dolor al honor, a la honra de ese ser que se fue, de ese afecto que ya no está allí, pero de ese afecto que recibí y que ahora puedo compartir, de esos aprendizajes que ya no están, pero que recibí y que puedo enseñar, de esa vida que no está allí, pero que yo recibo y que puedo dar, que puedo transmitir. ¿Cómo paso del dolor al honor? ¿Cómo hago homenajes? ¿Cómo estoy allí en gratitud? Uno de los más grandes, gratitud. Y esta es una última recomendación, vuelvo a decirlo, si es muy fuerte, vayan donde un profesional. Pero los invito a que hagan una carta y le hagan una carta de gratitud al ser amado que se fue. Denle las gracias y al finalizar le dicen adiós.
se despiden. Y esta carta la queman o la destruyen. Si la queman, cojan sus cenizas o cojan los pedazos y los pueden sembrar. Esa puede ser una sugerencia. Pero escriban la carta de gratitud y les dicen adiós. Otra vez para todos un abrazo inmenso. Que estén muy bien. Miren más contenidos de desarrollo y bienestar humano. Recuerden, les habló Andrés Ríos, psicólogo. Cualquier vez acá están mis contactos y que estén muy, muy bien.